muchos creyentes también han caído en una visión superficial o mecánica de la cena del Señor. Algunos la ven como una opción que puede tomarse o dejarse, otros participan sin comprender su significado, sin discernir a quién corresponde participar o sin prepararse adecuadamente para hacerlo. Y estos mismos problemas existían ya en la iglesia de Corinto. Y por eso el apóstol Pablo dedica esta sección de su carta a corregirlos. Y quisiera poder entrar un poco en el contexto. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo aborda diferentes cuestiones dentro de la iglesia. En los versículos 2 al 16, él trata el orden de autoridad entre el hombre y la mujer. Luego en el versículo 17 hasta el final del capítulo, corrige el desorden relacionado con la celebración de la cena del Señor. Y los corintios se reunían para comer juntos y celebrar la cena, pero lo hacían con actitudes egoístas, sin unidad y sin discernir el cuerpo de Cristo. Y su práctica había perdido completamente el sentido original y se habían convertido en un momento de división, de confusión. Entonces lo que Pablo estaba haciendo al escribir esta carta era corregir esta mala práctica. Estaba recordando a los corintios lo que Jesús enseñó y estableció para que recuperen el verdadero significado de lo que estaban celebrando. Entonces en los versículos 23 y 26 que ya se ha leído y vamos a tocar en esta mañana, Pablo vuelve al fundamento. Recuerda lo que el Señor Jesús hizo y dijo en la noche que fue entregado. Y nosotros al considerar este pasaje queremos enfocarnos en dos recordatorios esenciales que nos ayuden a tener una visión clara y bíblica de la cena del Señor y por qué la celebramos. Y mi deseo es que ustedes, aunque este texto ya sea muy conocido y repetido cada mes, podamos acercarnos a él con oídos atentos y con un corazón dispuestos a recibir su enseñanza. Y no quisiera continuar sin antes tener unas palabras de oración. Acompáñenme, por favor. Señor Dios bueno, Padre bendito, gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias porque nos permites poder venir a tu casa para poder alabarte, para poder adorarte. Y Señor, te rogamos que puedas estar hablando en nuestros corazones, ayudándonos a entender y comprender tu palabra. Y cuán importante es poder aprender acerca de la cena del Señor. Ayúdanos y habla en nuestro corazón. Necesitamos comprender el significado. Necesitamos entender el porqué de la celebración de la cena del Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces veamos el primer recordatorio. Versículos 23 y 24, si me siguen en sus Biblias. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces el primer recordatorio es que nos recuerda su sacrificio. En este pasaje Pablo explica la razón de lo que dicen los versículos anteriores. Y Pablo estaba ya mencionando y diciendo y explicando por qué no debían participar de la cena del Señor de una manera indigna, de una manera errónea. Y Pablo les explica en base a lo que Jesús ya había enseñado. Porque por eso dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
Y ambos verbos aquí, tanto el verbo recibir, el verbo enseñar o entregar, eran términos técnicos que se usaban cuando una tradición pasaba de una persona en persona. Y los judíos usaban estos términos para hablar de la transmisión de las tradiciones y de las enseñanzas apostólicas. Entonces reconocemos que la Cena del Señor, estas enseñanzas, no son ideas de Pablo, no es una institución que él hizo, no es una tradición, sino es algo que el mismo Señor Jesús instituyó en su palabra. Por eso, Pablo, al escribir a los Gálatas, y lo tenemos en pantalla, en Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 12, Pablo les dice esto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Sino por qué? Sino por revelación de Jesucristo. Entonces, por tanto, lo que Pablo enseñó a los corintios es del Señor. No son ideas de él, sino que es la cena del Señor que ordenó para su iglesia. Y por eso añade el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y es interesante porque el apóstol Pablo sitúa la ordenanza de la cena del Señor en un momento concreto de la historia, que es aquella noche en la que Jesús fue entregado. Obviamente Jesús no fue entregado en contra de su propia voluntad. Y Sproul dice lo siguiente acerca de esto: Cristo no fue víctima de circunstancias, sino ejecutor voluntario del plan eterno de redención. Porque los evangelios recogen que Él fue entregado según lo que ya estaba determinado, lo que ya estaba establecido, lo que ya estaba escrito en la palabra. Y todos los evangelios añaden también una nota acerca de este punto y dicen: ay de aquel hombre que es, por quien es entregado. Y Pablo también añade acá en 1 Corintios, él dice: la noche que fue entregado, tomó pan. Y probablemente siendo el tiempo de la Pascua, este sería un pan sin levadura. Y hermanos, esto no quiere decir que debamos usar un pan sin levadura. No existe un pasaje que dé énfasis a esto. Pero sí hay de celebrarse la cena del Señor sin levadura, pero hablando de una levadura en el sentido espiritual. Y en el sentido en el que Pablo describe, y lo hemos estudiado ya previamente en el capítulo 5, que debemos acercarnos a la mesa del Señor, a la celebración de la cena del Señor, libres de levadura en el sentido espiritual. ¿Y eso qué significa? Sin tolerar el pecado en nuestras vidas. Y por eso quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y es un pasaje que ya lo hemos estudiado previamente. Y Pablo estaba exhortando que debemos llegar a la mesa del Señor sin levadura, o sea, sin tolerar el pecado en nuestras vidas. Por eso luego más adelante en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla del autoexamen, cómo debemos probarnos a nosotros mismos para participar
de una manera digna de esta cena. Pero hay algo más que el Señor Jesús añade y Pablo lo resalta. Versículo 24, donde dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Jesús dio gracias. Jesús bendijo a Dios por su bondad, por su misericordia, porque todo lo que se celebraba en la Pascua son símbolos que deben traer a memoria del pueblo lo que sucedió en Egipto, de la bondad, de la misericordia cuando rescató Dios al pueblo de Israel de los egipcios. Pero también añade algo más. Dice, versículo 24, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús indica en este versículo que el pan representa o simboliza su cuerpo sacrificado. Jesús estaba aludiendo a su cuerpo como la ofrenda, como el sacrificio del pecado. Y miren que por esto añade en la palabra, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que es por vosotros. Esta es mi ofrenda, mi sacrificio por vosotros. Y obviamente Jesús estaba hablando de su muerte. Porque rápidamente en el versículo 26 Pablo añade esto y menciona, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Entonces, por tanto, es su cuerpo, la ofrenda, el sacrificio por nosotros. Es el sacrificio dado a Dios por nosotros. Y sin duda esto está enseñándonos que el sacrificio de Cristo es un sacrificio sustitutorio. Es Cristo muriendo en nuestro lugar. Y Charles Spurgeon dijo esto: el corazón del Evangelio es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Y por eso Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, lo leo rápidamente. Pablo dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Él es el Cordero perfecto. Él es el Cordero sin mancha y sin tacha. Por eso Juan el Bautista, al ver a Jesús, dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio por los pecados. Y el mismo apóstol Pablo también menciona en 1 Corintios capítulo 13, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en lugar de nosotros. Y no solamente en Corintios, sino también en Romanos 5:8, un pasaje muy conocido, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces reconocemos que Cristo es la ofrenda, Cristo es el sacrificio perfecto. Y hay algo que justo leyendo y estudiando, encontré que dijo Timothy Keller. Timothy Keller dijo esto: Cristo no solo murió por ti, sino que también vivió por ti. Su vida perfecta es tu justicia. Su muerte, tu redención. Y en esa voluntad Cristo, yendo a la cruz y siendo un sacrificio perfecto y único por nosotros, en nuestro lugar, Él se sacrificó. Él murió. Y eso es lo que trae a memoria cada vez que nosotros partimos el pan y participamos de las cenas del Señor. Nos recuerda nuestro Señor Jesucristo y nos dice, este es mi cuerpo, este es el sacrificio que yo he hecho por ti. Esta es la ofrenda de tomar tu lugar. Así que cuando participamos del pan, recordamos su sacrificio. Y ahora regresemos al versículo 24 que hemos venido
estudiando. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y aquí vemos la realidad de que no es algo opcional. Este haced es un verbo imperativo, que es un mandato, una ordenanza. Y es una ordenanza que el Señor Jesús ha dado a su iglesia y que como hijos de Dios debemos obedecer. De manera que, hermanos, el no hacerlo, desobedecemos. El no participar de la cena del Señor es desobediencia a Dios. Pero también el no procurar, el no esforzarnos de participar en la cena del Señor es desobedecer a Dios. Y también esta última parte de este versículo, el Señor Jesús añade, haced esto en memoria de mí. Este término memoria hace referencia a un recordatorio. Entonces, al participar del pan, hacemos memoria de un sacrificio perfecto, un sacrificio completo, un sacrificio suficiente. La ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Porque los sacrificios, los holocaustos y todo lo que tiene que ver con esa simbología del antiguo pacto, recuerda que somos pecadores. Pero cuando participamos del pan, trae a la memoria el sacrificio de Cristo, un sacrificio perfecto. Y Martin Lloyd-Jones lo resume de esta manera. La cena del Señor no es un simple rito. Es un sermón silencioso que proclama la cruz de Cristo. La cena del Señor no es un simple rito. Es un sermón silencioso que proclama la cruz de Cristo. En conclusión de este primer recordatorio de la cena del Señor, ¿qué nos recuerda? Su sacrificio. Cada vez que participamos del pan, volvemos al Calvario. Recordamos a Cristo que se entregó por nosotros. Recordamos que su cuerpo fue partido, su vida ofrecida y su amor derramado. Pero en segundo lugar, el segundo recordatorio nos recuerda su perdón. Les voy a pedir que me acompañen a los versículos 25 y 26. Versículos 25 y 26. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Pablo continúa enseñando lo que el Señor Jesús ya instituyó en aquella noche, en la que participó de la Pascua con sus discípulos por última vez. Y Pablo dice, asimismo tomó también la copa. Es decir, de la misma manera como hizo con el pan, también lo hizo con la copa. Y lo que Jesús instituye es lo siguiente. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En los evangelios encontramos la frase de Jesús diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y Charles Spurgeon dice lo siguiente acerca de esto y resalta, el nuevo pacto es una promesa que descansa no en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. El nuevo pacto es una promesa que no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Ahora, ¿qué es este nuevo pacto al que Jesús hace referencia?
Ahora sí, en esta parte vamos a ver diferentes versículos, así que les voy a pedir que me presten una mayor atención, porque vamos a ir tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto es algo que fue profetizado en Jeremías. Entonces vamos a ir a Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 32. Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 32. Dice, también está en pantalla: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces el antiguo pacto era un pacto condicional. Estaba condicionado a la obediencia de la otra parte. Por eso dice el profeta que ellos rompieron el pacto porque desobedecieron. Y Jehová se reconoce como un marido acá, pero refiriéndose a que su pueblo adulteró porque desobedeció el pacto. Y Tozer dijo lo siguiente: Dios nunca dejó de ser fiel, incluso cuando su pueblo fue infiel. Y es algo bastante impactante lo que nuestro Dios hace. Dios nunca dejó de ser fiel. Y hasta el momento Él es fiel con cada uno de nosotros. Pero este nuevo pacto que Jesús establece es un pacto incondicional, es un pacto eterno. Y el profeta Jeremías lo describe en los siguientes versículos. Vamos a los versículos 33 y 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces el profeta Jeremías estaba profetizando que Dios va a hacer un nuevo pacto. Él estaba prometiendo al pueblo de Israel esto, y estaba ratificando y estableciendo con la sangre de Cristo. Por eso Jesús en 1 Corintios nos menciona esto: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, todo pacto debía establecerse y debía instituirse con sangre. Y por tanto, Cristo es el mediador de este nuevo pacto. ¿Por qué? Por medio de su sangre. Y veamos lo que dice Hebreos 9:15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y el autor a los Hebreos lo explica en los versículos anteriores. Así que vamos a retroceder. Versículos 13 y 14. ¿Qué es lo que nos dice? Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y por eso Cristo es el mediador de ese nuevo pacto, y es por medio de su sangre. Y fíjense ahora versos anteriores, versículos 11 y 12 de Hebreos también.
dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces es la sangre de Cristo lo que establece, lo que instituye, lo que inaugura el nuevo pacto. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. La sangre de los sacrificios del antiguo pacto, la sangre de los machos cabríos y de todos los holocaustos, no podían quitar el pecado. Lo único que hacían era hacer memoria de ellos. Pero la sangre de Cristo quita los pecados, y eso es lo que traemos a la memoria cuando participamos de esta copa, el perdón de pecados. Y veamos cómo el autor a los Hebreos lo explica más adelante. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 3 y 4. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y luego más adelante, vamos a los versículos 11 al 18 de Hebreos 10. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y esto es lo que dijo el profeta Jeremías. Y añade versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados o remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y esa es la gloria de la cena del Señor. Eso es lo que recordamos, eso es lo que viene a nuestra mente cada vez que participamos de la cena. Y la copa nos recuerda el perdón que su sangre nos otorga. Y ahora sí, regresando a 1 Corintios capítulo 11, Jesús concluye lo que dice de la copa con las mismas palabras que dijo con el pan. Él dijo, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Él de nuevo estaba enfatizando que esto es un mandato. Esto no es una opción para la vida del creyente. Pablo enfatiza que el propósito de esta ordenanza es la memoria de Cristo. Es conmemorar la obra de Cristo. Y hacer memoria de Él es la clave de este pasaje. Y por eso Jerry Bridges dijo lo siguiente: el Evangelio no es solo para los incrédulos, es también para los creyentes, porque necesitamos recordar cada día lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, cuando participamos del pan, cuando participamos de la cena del Señor, recordamos el sacrificio de Cristo. Él es la ofrenda por mi pecado. Él es el sacrificio en mi lugar.
Y cuando participamos de la copa, recordamos que su sangre, la que Él tuvo que derramar para establecer este nuevo pacto, para perdón de los pecados. Por eso el apóstol Pablo concluye este pasaje y les voy a pedir que me puedan acompañar a 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Pablo concluye diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos del pan, dice Pablo, de este pan y de esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Y fíjense que es muy interesante que este verbo anunciar significa proclamar. Y es el mismo verbo que se emplea en la Biblia para hablar de anunciar el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de dar a conocer el Evangelio. Y esto es una proclamación, no es algo en privado. Es un anuncio público, hermanos. Cada vez que nos sentamos en este lugar para celebrar la cena del Señor, estamos proclamando que Jesús murió en la cruz. Y la cena del Señor conmemora a Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Hace memoria de su sacrificio, de su muerte en la cruz, que Él murió en la cruz en nuestro lugar. Y también hace memoria de su perdón. Proclamamos su muerte y lo hacemos hasta que Él venga. Porque Él viene. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no se quedó allí en el sepulcro. Él resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él aparecerá por segunda vez. Él vendrá a recoger a sus escogidos, a su iglesia. Y el Señor Jesús dijo algo interesante en Lucas 22, 18. Él dijo esto: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ya no habrá necesidad de celebrar la cena del Señor, porque ya no hay que hacer memoria de nadie, porque estaremos con Cristo compartiendo. Por tanto, hermanos, cuando el reino de Dios venga, será cuando Cristo venga en su segunda venida. Y hasta entonces somos llamados a celebrar la cena del Señor y a recordar su sacrificio y su perdón. Y quiero concluir con esto. Hermanos, este pasaje está en la Biblia para que no nos desviemos, para que no perdamos el enfoque de lo que realmente significa la cena del Señor. Esto no es un rito vacío ni una costumbre religiosa más. Es una memoria viva y poderosa del sacrificio de Cristo. Y Pablo nos exhorta a participar de la cena del Señor con entendimiento, con reverencia y con el corazón enfocado en lo que verdaderamente recordamos. ¿Y qué es lo que recordamos? Recordamos el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Recordamos la sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y la cena del Señor proclama que Jesús murió por nosotros, que Él se ofreció como el único sacrificio suficiente, perfecto y eterno para redimirte. Él es el único que puede perdonar pecados. Todo lo demás, tus obras, tu esfuerzo, tu bondad, solo evidencia que eres incapaz de salvarte a ti mismo. Porque sabemos que solamente hay una ofrenda aceptable delante de Dios. ¿Y quién es? Es la de Cristo en la cruz. Solo hay un camino a la salvación. ¿Y quién es? Cristo. Y si hoy estás aquí y aún no tienes la certeza de tu salvación, no te vayas sin responder al llamado de Jesús. No pongas tu confianza en las obras, ni en tu religión, ni en tu esfuerzo. Ponle en Cristo. Ven a Él tal como estás. Arrepiéntete, cree, ríndete de corazón. Él está con brazos abiertos para recibirte.
Porque en la cruz Jesús no solamente gritó consumado es, sino que abrió el camino eterno al Padre para que todo aquel que cree pueda salvarse. La cena del Señor no solamente es un recuerdo, es un testimonio vivo de que hay esperanza, de que hay perdón, de que hay redención en Jesús. Y así que cada vez que comamos de este pan y bebamos de esa copa, debemos hacerlo con gratitud, con humildad y con gozo. Porque estamos recordando al Salvador que dio su vida por amor a nosotros. Amén. Terminemos orando, mis hermanos. Señor amado, gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra. Gracias porque recordamos el valor incalculable del sacrificio de tu Hijo. Gracias por la cruz, por el pan que representa su cuerpo quebrantado y por la copa que nos habla de su sangre derramada. Hoy venimos delante de ti, con un corazón humilde, reconociendo que sin ti no somos nada. Perdónanos si hemos venido a tu mesa de manera liviana o indiferente. Restáuranos si nos hemos alejado y avívanos si nos hemos enfriado. Padre, que nunca olvidemos lo que celebramos cuando participamos de la cena del Señor. Que siempre recordemos con gratitud y reverencia el sacrificio de Jesús, que murió en nuestro lugar para darnos vida. Y si hay alguien hoy aquí que no ha rendido su corazón a ti, que tu Espíritu lo convenza, lo abrace y lo guíe al arrepentimiento. Que hoy sea el día en que alguien diga: Señor Jesús, creo en ti, perdona mis pecados y hazme tuyo para siempre. Gracias, Señor, porque tu amor es más grande que nuestra culpa. Gracias porque en ti hay redención, hay perdón y hay vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.